Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre y en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, viernes 4 de agosto del año 2023. Un saludo de felicitación a los colegas del diario La Prensa, que hoy cumplen 43 años desde su fundación en un día como hoy de 1980. Muy bien, en materia internacional, el tema de las lluvias en China es realmente dramático. Más de 1.2 millones de personas han sido evacuadas de las zonas inundadas en la provincia de Hebei, en el norte de China, donde las aguas han empezado a retroceder tras el cese de las lluvias torrenciales que asolaron la región en los últimos días, según se informó hoy viernes. Debido al impacto conjunto del tifón Doksuri y corrientes de aire frío y cálido, las lluvias torrenciales, oigan bien, se prolongaron durante casi 144 horas en Hebei, entre las 8 de la mañana del 27 de julio y la misma hora del 2 de agosto, con una precipitación media de 146.2 milímetros en toda la provincia, informó anoche el diario local Global Times. La precipitación total de 27.500 millones de metros cúbicos fue equivalente al doble de la capacidad total de todos los embalses medianos y grandes de la provincia. En toda la provincia, de una superficie similar a la de Uruguay y con más de 70 millones de habitantes, se utilizaron 7 zonas de almacenamiento para desviar 1.800 millones de metros cúbicos de agua, lo que contribuyó a la desviación de las inundaciones y evitó el colapso de los embalses. Según Lina, subdirectora del Departamento de Recursos Hídricos de Hebei, citada por la cadena estatal CCCTV, la precipitación media en la localidad de Chuzhou ascendió a 398 milímetros hasta el miércoles por la noche durante las recientes tormentas. Es decir, para los que todavía dudan de la existencia del fenómeno conocido como el cambio climático, miren lo que está sucediendo en unos países sequía, en otros gravísimas e inéditas inundaciones. Muy bien. Y vámonos ahora a donde nuestros vecinos de Colombia. La Fiscalía de Colombia aseguró que Nicolás Petro Burgos reveló en una declaración jurada que a la campaña presidencial de su padre Gustavo Petro entró dinero ilegal durante la audiencia de medida de aseguramiento celebrada el miércoles en Bogotá. El fiscal Mario Andrés Burgos, quien investiga a Petro Burgos y a su ex esposa Daisuris del Carmen Vázquez Castro por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y violación de datos personales, explicó que el también diputado por el Departamento del Atlántico utilizó los dineros captados en la campaña para su beneficio personal e incrementar su patrimonio de forma injustificada. La Fiscalía considera que la información entregada por Petro Burgos es relevante y que hasta el momento era desconocida por la Fiscalía. Burgos aseguró en la audiencia que Nicolás Petro reveló que parte del dinero por el cual es investigado se invirtió en la campaña electoral del 2022 que llevó a la presidencia a Gustavo Petro Urrego. Dicho dinero, según el fiscal, al parecer habría superado los topes permitidos por la ley y una parte de ellos no habrían sido debidamente reportados ante las autoridades electorales. El fiscal afirmó que Petro Burgos dijo haber recibido el dinero de varios empresarios que también han quedado involucrados en un esquema que incluye a 16 personas. Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, respondió ayer jueves a los señalamientos hechos por su propio hijo, el ahora exdiputado del Atlántico Nicolás Petro Burgos, sobre el ingreso de dinero sucio a la campaña que lo llevó a la Casa de Nariño. Advirtió que, de ser ciertas las denuncias que reveló la Fiscalía General de la Nación, estaría dispuesto a renunciar a su cargo. En su intervención, el jefe de Estado se comparó con sus antecesores, Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos e Iván Duque, que según él se vieron salpicados por escándalos que pusieron en riesgo la estabilidad de sus mandatos, y mencionó que, a diferencia de ellos, estaría dispuesto a renunciar si fuera el caso. Una afirmación que dio pie para todo tipo de reacciones en diferentes sectores políticos. Abro comillas,
No voy a interferir en un proceso judicial, pero han dicho que yo sabía del ingreso de dineros en mi campaña. Si eso fuese cierto, este presidente se tiene que ir hoy, porque yo no soy Uribe, no soy Santos, no soy Duque. Cierro comillas. Fue lo que expresó el mandatario desde el Coliseo de Sincelejo, en el departamento de Sucre, donde participó en el lanzamiento del Sistema Nacional de Reforma Agraria. Asimismo, negó expresarse a profundidad sobre lo que llamó versiones periodísticas, pese a la contundencia de las declaraciones ofrecidas por el fiscal Mario Burgos. Por otra parte, el presidente Petro, a renglón seguido, que dijo que estaba dispuesto a dejar su cargo en caso de comprobarse el ingreso de dineros sucios a su campaña, también advirtió que fue elegido para gobernar por 4 años y que los cumplirá, sin importar que su mandato esté altamente cuestionado por estas explosivas revelaciones, que vienen precisamente de su propio hijo, que según comentan en los medios periodísticos de Colombia, abro comillas, prendió el ventilador, cierro comillas. Y además accedió a la fiscalía a contar todo lo que sabe. Según Petro, fue mi pueblo el que me eligió, a nadie más le debo mi elección, es al pueblo a quien debo responder. Este gobierno se acaba de acuerdo al mandato popular, de nadie más, y eso es bueno que quede claro en Colombia. No hay nadie que puede terminar con este gobierno que no sea el pueblo mismo. Y el pueblo mismo dio una orden en las urnas, nos vamos hasta el año 2026, finalizó Petro. Flor. Petro siendo Petro. Petro siendo Petro. Dice, si es verdad, me tengo que ir, y después dice que no se va. Pero no me voy. Petro siendo Petro. Bueno. Hay que ver, a él a veces uno hasta lo felicita por los comentarios que hace, pero hay que esperar al comentario siguiente. Siguiente, no, si no se contradice, entonces puede felicitarlo. Le llamó a la fiscalía el verdugo, es decir, le duró 5 minutos la institucionalidad que había. Porque ahí lo tuvo, pero y le duró 5 minutos. Porque antes el que lo partió fue el propio fiscal. El propio fiscal Barbosa, efectivamente, hace un par de meses que Petro le dijo que él era jefe de Estado y por lo tanto era su jefe. El fiscal Barbosa lo parqueó. Cuando se supo esto, dijo, no voy a interferir, pero ya comenzó a interferir. Correcto. Bueno. Petro siendo Petro. Siendo Petro. Por otro lado, en Panamá el tema electoral se está poniendo interesante, Guido. En el 8-4, uno de los candidatos, que es el eterno representante de San Francisco, decidió que no se va a postular. Ese es otro que hay que esperar. Hay que esperar también, a ver si... Hay que esperar, aunque entiendo que ya entregó la carta de renuncia a sus aspiraciones, porque no es primera vez que dice ya no quiero. Sí, entregó una carta renunciando, él se ganó, entiendo que él participó en las primarias y se ganó el derecho a ser candidato por el circuito 8-4, a diputado. En el no, circuito a 8-4. representante. Perdón, a representante. Es a representante que renunció. Bueno. Entonces, de San Francisco. De San Francisco. Entonces, el señor Carlos Pérez Herrera, en la carta, deja entrever que le deja el espacio al partido para que logre una alianza. Ajá. Entonces, habría que ver qué alianza con qué partido. En ese circuito hay competencia interesante porque hay candidatas por la libre postulación a ese cargo de representante de corregimiento que están muy bien posicionadas en la opinión pública. Sí, esto le abre el camino a Serena Bambas directamente. Por ejemplo. Así que vamos a ver también, ¿no? En qué termina eso. ¿Qué tal que el partido le responda que no le acepta la renuncia? Capaces serían. Bueno. Puede ser una maniobra también. Sí, uno en política no hay sorpresas sino sorprendidos. Así que vamos a esperar. Sí. Y él apoyó a Gaby Carrizo, abierta y directamente. Entonces, por ahí también puede estar la cosa, ¿no? Sí. Pero entiendo que fue porque no estaba subiendo la loma en sus encuestas. Pero es que hay muchos cuestionamientos, Flor. Pero curioso, porque todos los quinquenios pasa lo mismo y siempre va y se reelige. Sí. Muchos cuestionamientos que han ido increciendo con el tema sobre todo del ruido de estos... San Francisco pasó de ser un corregimiento residencial a paulatinamente en los últimos años, en las últimas décadas, a convertirse en un corregimiento mixto, semi-residencial y semi-comercial. Y entonces hay muchos restaurantes. Y hay restaurantes de estos que son en áreas abiertas, ¿no? Y en esos restaurantes se pone música para amenizar. Y la queja de los residentes de San Francisco permanente y constante es que esa música
les perturba en las noches la tranquilidad que se espera recibir en un área residencial para lograr un sueño reparador. Mira, y esa ha sido una queja constante. Aquí me está aclarando el señor Pérez Herrera que a representante no está renunciando. Está renunciando a diputado. Que ahora es a diputado. Eso. Y el candidato a representante lo va a escoger el CEN-CDN. O sea, él. Él se ganó entonces el derecho a aspirar a diputado en las primarias. Y a eso es a lo que está renunciando. Correcto, Muy bien. correcto. Bueno. Pero entonces iría a representante. Bueno, ahí le estoy preguntando a ver si podemos llamarle un momento para que nos aclare Sí, porque en qué consiste, porque sí hay dudas interesantes. Vamos a llamarlo por acá mismo, ¿no? Bueno, Ok. vamos a pasarle el teléfono al productor para que lo contacte. Bueno, Flor, por otra parte, oye, ayer se presentó en la Comisión de Credenciales la designada directora o administradora de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá. Hay un escandalito andando. Y sí, señora. Y Juan Diego Vázquez, como suele ser, fue implacable. La verdad es que yo pasé pena ajena viendo ese interrogatorio, pero viendo además el ya acostumbrado cinismo del presidente, del ahora presidente de esa comisión, o quien Raúl estaba, Pineda. sí, diciendo, la felicito por haber contestado todas las preguntas. Sí, o sea, esa es su obligación, hermano. O sea, ¿para qué va? Pero cuando lo que hizo fue evadir el cuestionario que le había preparado Juan Diego Vázquez sobre temas que ella debería conocer. A mí me llamó la atención porque en el currículum que se anuncia de la señora Yarelis Martínez, uno lo lee y uno dice, no, es una experta en el tema marítimo. Sí. Me enteré que la señora no estaba en la ARAP. La señora estaba emplanillada en la ARAP, pero que había sido trasladada al MIBIOT por algunas sospechas de señalamientos de malos manejos en su cargo. Y ahora... Entonces, ¿qué resulta? Que con su designación, también me enteré que varios de los directores técnicos de la ARAP que llevan años en esa institución han solicitado primero tomar las vacaciones que se les adeuda, evidentemente, porque si no solicitan eso, después si renuncian no se las pagan nunca, pero que van a presentar su renuncia en masa. ¿Y esto por qué es delicado y grave, Flor? Porque está previsto para final de año la visita de la Comisión Europea, que nos tiene con tarjeta amarilla en el tema de los requisitos que debe cumplir la ARAP y la legislación panameña y la praxis, porque no es solo establecer las leyes, como hemos visto con el tema del GAFI y demás, sino cumplirlas. Y es muy probable, porque las personas que manejan esto en la Unión Europea conocen de lo que estoy diciendo. Y es muy probable que después de esa visita nos saquen tarjeta roja. ¿Qué significa la tarjeta roja? No se va a poder exportar peces ni mariscos a la Unión Europea. Así que yo no entiendo con qué criterio se seleccionó a esta señora Yarelis Martínez. Entiendo que es allegada al sobrino de Raúl Pineda, pero es que eso no puede ser el criterio que desde el Palacio de las Garzas estén utilizando para designar a personas en cargos tan delicados como el de la administración de la Autoridad de Recursos Acuáticos y Pesqueros de la República de Panamá. Terrible. Fin del comunicado. Tenemos en línea al representante actual de San Francisco para que nos explique un poquito lo que entiendo. Entonces, buenos días, representante. ¿Nos escucha? Sí, buenos días, Guido. Buenos días, Flor. Buenos días. Entiendo que la candidatura para representante de San Francisco está reservada en el PRD. Es correcto. Y usted quedó en la 4ª posición en las primarias para diputado. ¿Es por eso que está renunciando a sus aspiraciones como diputado? Sí, mira, en realidad lo que ocurrió fue que yo quise hacer un ejercicio, no de mucho tiempo. Yo hice una campaña de 1 mes y medio máximo, en donde fui a hablar con las personas que yo conozco del circuito, los delegados, como he participado en diversas ocasiones para delegado y para miembro del CEN del partido. Me concentré en los principales dirigentes de las áreas del circuito porque hice una campaña realmente rápida. Y los resultados fueron positivos en San Francisco, más no en Don Bosco y Juan Díaz,
que yo estaba viendo cómo yo estaba, era más bien chequeando cómo yo estaba en el circuito. Y al ver los resultados, la verdad es que uno tiene que aceptar que uno tiene que hacer una campaña mucho más fuerte, que mucho más tiempo, y eso conlleva también a mucho más fondos, que en el momento yo no había recaudado fondos. La mayoría de las cosas que se pusieron, yo lo hice con mi propio pecunio. Tuve algunas donaciones de vallas y demás, pero hice un ejercicio rápido. Para haber hecho un ejercicio rápido no me fue mal. Tuve en San Francisco 1.900 y tantos votos, casi la mitad de lo que tuve en el resto del circuito. Y yo creo que es mejor aceptar que todavía no hice la mejor campaña por el tema del corto tiempo, y que es mejor dar espacio, primero, para que ese puesto se pueda utilizar para una alianza con otros partidos que van en alianza con el PRD, y fortalecer la papeleta. Yo debo reconocer que el circuito 8-4 en estos momentos es un circuito bastante disputado, donde hay independientes con mucha fuerza, donde también está RM y el CD, que tienen candidatos fuertes, y el PRD también tiene buenos candidatos. Así que yo prefiero apoyar al partido, que era mejor apoyar a los candidatos y aspirar pues a que se me tome en cuenta para la representación de San Francisco. Bueno, ese cargo está reservado. Sí, correcto. Pero ahí votan, Flor, ahí votan el CEN y el CDN, no vota solamente el CEN del partido. ¿Y crees que te va a ir bien en esa reserva? ¿Cómo? ¿Crees que te puede ir bien en esa reserva? Sí, ¿Tienes los votos en el CEN y en el pues, CDN? Claro, soy miembro del CEN del partido, conozco a los CDN. Claro. Sin embargo, bueno, eso al final eso se decide entre todos, lo que yo te acabo de mencionar. Claro. Pero entonces, evaluaste que era mejor renunciar a la candidatura de diputado antes de hacer una campaña. O sea, aún haciendo una campaña, que quedarían un buen par de meses para hacer campaña, ¿piensas que te ganaría un independiente? No es que me ganaría, sino que la campaña se ha vuelto muy costosa y yo no estoy preparado. Y la verdad que para hacer una campaña de diputado en ese circuito, uno debe, y los resultados así me lo han dicho, debemos prepararnos mejor. A mí me preguntan acá si lo que habían eran presiones. Tienes que llegar a la base y a los independientes. ¿Hubo presiones, Carlos? No me da el tiempo. Yo debía haber empezado hace como un año, pero yo lo hice en unas semanas. ¿Y hubo presiones? Por un lado, ¿no? No. Eso fue una decisión propia, que yo la comuniqué a miembros del CEN del partido, a amistades, y aceptaron pues que tomar esa decisión. Yo no hubo ninguna presión por parte de nadie. Y hubo un acuerdo de bajarte de esa diputación para que te dieran la reserva de la representación de San Francisco. No. Yo la decisión que tomé la tomé de manera personal, sin pedir nada a cambio. Yo debo hablar con los miembros del partido, con los miembros del CEN, con los miembros del CDN, a ver si consideran que soy puedo tener participación allí. Pero eso no se dio bajo ningún concepto de un trueque político, para nada. Ahora, Carlos, pero ¿por qué dices que comenzaste la campaña tarde si hubo suficiente tiempo para poder planificarla? Yo me decidí tarde. Para hacer una campaña política de diputado en este circuito, uno debe tener conciencia de que tienes que empezar mucho antes. Es más, algunos han empezado no de meses, años antes. Entonces, yo solamente hice un ejercicio para ver cómo estaba. Relativamente, para el tiempo que hice campaña me fue bien, pero no es suficiente pues para poder lograr una curul, porque la verdad es que me falta hacer un trabajo político mucho más fuerte. Podría decirse, Carlos, que para no arriesgar los dos, entonces te vas a enfocar en la reelección como representante de corregimiento. Sí, es correcto. Yo creo que además también el partido necesita que se den espacios como este para fortalecer alianzas que puedan hacer que llevar al triunfo al candidato a presidente y el candidato a alcalde sea quien sea. Entonces, yo creo que fue una decisión que ya tomé y yo creo que ha sido la mejor decisión que pude tomar.
Ok, y en cuanto a la representación en San Francisco, así como mencionas que en cuanto a los diputados hay mucha competencia, gente muy potable y con muchas más oportunidades de lo que crees que tendrías tú, ¿en la representación no piensas que pasa igual? ¿En la representación hay... ¿Me hablas de la representación en las generales? no, ajá, en San Como Francisco? representante. Como representante, ¿Te refieres a claro. eso? Sí, pero por supuesto, ¿en las elecciones generales o en la interna? En las generales. Bueno, sí, hay buenos candidatos y siempre ha habido buenos candidatos. Y bueno, nosotros hemos hecho un trabajo en San Francisco y las personas que decidan a quién consideran que debe el corregimiento ser representado. Pero yo veo que hay buenos candidatos y al final el resultado que se dé en las elecciones generales, San Francisco va a quedar en buenas manos. Oiga, por cierto, ¿ya decidió el PRD quién va a ser el candidato a alcalde en el Distrito Capital? No, eso está, eso todavía no se ha decidido, no se ha hecho reuniones al respecto, pero se tienen que hacer las reuniones correspondientes para elegir no solamente esa posición, sino muchas posiciones que han sido reservadas. Vamos a repasar los candidatos a representantes por la libre postulación en el corregimiento de San Francisco. Ahí tenemos Los que salieron, ¿no? José Arellano, Serena Sofía Bambas, Ido Sion Carici Abán. Ellos son los tres que van a aparecer en la papeleta aspirando al cargo de representante de corregimiento por la libre postulación. A nivel de partido, ya sabemos entonces. Que le añade presión a los candidatos de los partidos. Claro, evidentemente. Claro. Carlos Pérez Herrera sería por el Partido Revolucionario Democrático. Eventualmente porque nadie suelta una rama sin haber agarrado la otra, Obvio. digo yo. Claro. ¿O no es así, Carlos? O asegurando Bueno, una, por lo debería menos. ser así, pero yo, la verdad, la decisión que yo la tomé sin condicionar eso a la representación. Yo me Bueno. tengo que buscar la manera o los votos del CEN y el CDN para que me postulen a esa posición. Bueno, gracias, Carlos. Gracias, Bueno, Carlos. muchas gracias. Gracias a ustedes. Mira, Saludos. esto es similar a lo que pasó en Santiago. Ustedes vieron lo que pasó en Santiago con el actual alcalde Samir Sandoval de Cambio Democrático, que él no había reservado la alcaldía y él estaba supuesto a una diputación, exactamente, que tampoco participó en las primarias, por cierto, porque en Santiago Sí. el distrito fue un circuito que participó en primarias en Cambio Democrático. Al final se le entrega la diputación, pero él renunció también a la diputación ahí en Santiago. Sí, pero Sí. Entonces al seguro final que ni tiene que haber como un acuerdo, alcalde, o sea. ni como alcalde ni como diputado quedaste. O sea, es arriesgado pero a en, veces, ¿no? pero en Arriesgado. este caso le tienen la reserva y según me dice acá, él dice se que espera, ¿no? Se espera que se la den a él. Se espera que se Pero- la den a él, pero porque ima- quieren darle esa diputación a alguien más, entonces el partido queda bien con dos personas. No, claro, lo que me preocupa es que todavía el PRD no ha definido quién es su candidato a alcalde en la capital. Nada. O sea, que todavía Fábrega Bueno, está Raúl ahí. Pineda dijo que Fábrega, si se portaba bien, había que dependía No. de cómo se portaba. Fábrega todavía está entonces colgando, ¿cómo tú dijiste, no? Tiene que agarrarse, no, Guido, ¿no? Eso. Sí, sí. Nadie Agarrarse suelta de una rama para... Exacto. Bueno, Pero es él- política, en el caso señores. de Fábrega está... Él nada más tiene una rama. Él nada más tiene una rama. Pero una rama bien dura, así que, oye. ¿Tú crees que sale? Sí. ¿Tú crees que, que el Porque PRD lo vuelve a Sí. escoger? Oye, ¿O habrá el otra PRD figura está por ahí? tan mal que necesita agarrarse de lo que pueda salir. No, Oye, te- pero es convocaron que- a la pero es fiesta de que- la cárcel que va a haber este fin de Ah, la viste. Brutal. Ah, buena la Eso fiesta. casi que Mastelari la decoró. Sí, una decoración especial. Tú sabes, yo creo que por ahí tenemos el video, no sé, nuestro productor. Allá en Colón le dieron autorización Increíble, oye. a unos detenidos para meter ciertas comidas y alimentos. Ciertas. Esa es la información que tenemos. Oye, Pero al final no solo llevaron esas ciertas comidas, sino que llevaron discoteca, luces, Luces, bengala, decoración. decoración. Y había licorcito también. Ah, no, y licor eso también. no, y una grabaron y todo. o Fiesta sea, en seco tampoco. No, exacto. Y Entonces, encima celulares grabando la porque fiesta. grabaron Entonces, la fiesta y no conforme con eso la mandaron en las redes. Hay que decir Ahí que está. hay que preguntarle al director del sistema Ellos penitenciario. están mandando un mensaje claramente. Claro que sí. Eso Ellos no, están eso mandando no fue mensajes. dizque a la libre, ni porque queríamos Oye, Ni que pero- todo el mundo se enterara. de una Evidentemente fiesta. no fue una fiesta No, clandestina, fue con no, autorización. No, espérate, la autorización era para meter los alimentos para un cumpleaños, parece, nos dijo nuestro corresponsal. Pero digo, ¿quién autoriza en una cárcel como la de Colón Ay, un que alimento para un cumpleaños? O sea, ese es un mensaje muy directo. Les quedó bonita la fiesta. Ese es un mensaje muy directo. Oye, al Ministerio de el cumpleañero Gobierno. era alias el filipino. Sí, no, ahí Ahí está la fiesta, mira tiene eso. Mira eso, Oye, eso que lleva el señor en la mano es una bengala. ¿Qué hace él con un arma en la cárcel? Porque una bengala es un arma.
Sí, claro. No olvidemos de eso. Y el otro tenía otras bengalas, no eran con armas, sino eran bengalas de mano, pero el otro tenía un arma que es una bengala para lanzar bengalas. Mira todo eso. Mira. O sea, decoración, eso está, ahí decoración. O sea, ahí alguien entró a poner los foquitos, a poner, tú sabes, los elementos de decoración, Ferrari. ¿Qué es eso? Yo no sé, pero lo mínimo que yo espero de ustedes es que el día de mi cumpleaños me hagan mínimo te hago una así. cosa así. Mínimo. Sí, exactamente. Y si no consigues las lucecitas, pídeselas. Sí. Boquitas y todo, ahí hubo un catering. No, Catering, esto catering. parece Sofi y todo. Sí, ahí hubo catering. Y la bandera como dices tú, Guido, ¿no? Se trata del filipino, el porque la bandera que filipino, está allí la es bandera de de Filipinas. Filipinas y todo. O sea que sí era un filipino real, porque ahí tenía su bandera. Bueno, el apodo. Todo el mundo por lo estaba menos, el celebrando la fiesta. ¿Cómo? No sé, pero la ¿A verdad quién se le es que ocurre dar el permiso de la comida? No sabemos. Debe el ser de la la comida, directora, ¿y dónde ¿no? estaba la fiscalización? O sea, aquí, ¿quién verificaba esto? O es que ahí se oye música y todo lo demás. O sea, Ahora, no pueden tienen- hablar de que Tienen vasitos en la mano los reclusos que están participando. Yo no sé, salvo que sea ceviche lo que tienen ahí, debo presumir que O sea, es con agua, bebidas, oye, agua. bebidas Espérate, espirituosas. espérate. es mal pensado, siempre tan mal pensado él. No, no. Fatal, Guido. presumimos Pero es que- que soda, ¿no? Bueno, digamos que Porque soda. presumimos, pero mira Sodita todo lo que envenenada. había allí. Wow. No, Bueno, no creo que sea. cosa Bueno, pero only, ¿sabes qué? Ya. only in Panama. Only para, pero no sé, o sea, No, eso dice mucho del sistema carcelario. sí, pero ¿Sabes qué? Se había dejado hasta likes, mira. grabar y enviar esto en redes sociales. ¿Por qué aparece ahora? Es la gran pregunta. ¿Contra quién Ellos es están ese mandando mensaje? mensajes claramente. Es muy claro ese mensaje, eso no es gratis. Bueno, a la cárcel es realmente a O la ellos cárcel quieren acabar con algún policía. a las cárceles entran celulares, Todo. armas. Foquitos, bueno, decoración, ahora foquitos, decoración, boquitas, alimentos, etcétera. guaro, bengalas. Entonces, eso tiene que Hay de ser todo, ya lo vimos. Eso tiene que ser en componenda con quienes están Digo, encargados. ¿Quién es el ministro de Gobierno? De Roger. controlar. Roger Tejada. El compadre de Gaby Carrizo. Y No, ese ministro hace el algo, director del sistema penitenciario. Porque sí. Pues. Sí, pero el jefe del director del sistema penitenciario es el ministro. Sí, pero para esto de no gobierno. creo que llegue hasta el ministro la autorización. No sé. No creo, no, obviamente, no. Pero sí el Quién ministro. sabe, le debe- mandaron invitación. pero sí también. el ministro debe tomar carta en el asunto. Debe tomar carta. 100%. Eso sí. No creo que el ministro haya dado el permiso. Obviamente que no. No es así. No, pero sin duda el director de esa cárcel la dio. Claro. Porque eso no pudo Sí, haber. porque eso no Por puede haber eso, sido una y fiesta quizá- clandestina. Por eso, o sea, eso no llega Pero hasta espérate, tan no arriba, solamente dio el permiso para meter la comida, porque todos esos foquitos y todos los demás también entraron por algún lugar. Eso es Bueno, una- Ok, qué sorpresa. En todo caso, ya saben. Mira, es que había lo que me impacta de la decoración. O sea, Ahí- la decoración, eso realmente fue Me pueden estuvo poner a en vez de otro el nivel. filipino, me pueden poner lo que quieran, la reina de ¿Quién Ghana, es si el quieres. filipino? Ese hay que investigar. ¿Quién es Hay que el filipino? Hay que investigar. investigar, Flor. ¿Quién es Sí, el filipino tipo que no tiene puede ese ser poder? un presito que no, roba Y no. debe una ser iguana. y debe ser un filipino de verdad. Sí. Debe ser un Hay que filipino. averiguar. Bueno. Hay que averiguar porque no creo que se haya robado y que el No, chocolate del no chinito. es cualquier Tiene que ser- persona. tiene que ser un preso influyente. Muy influyente, mira eso. Bueno, en todo Para caso, meter- ya el productor sabe que me tiene que guardar este video y ustedes se lo pasan Mínimo, 2 días antes de mínimo. mi cumpleaños y como Vamos a algo conversar. similar, ¿En qué cárcel quieres celebrar tu cumpleaños? Ya tenemos una pausa, regresamos. Estará con nosotros el licenciado Ernesto Cedeño, aquí vamos a hablar casualmente del aumento de impuestos municipales. Mire qué casualidad, ¿qué vamos a tiene que hablar ver también. la cárcel con eso? No, No, de si lo está No. haciendo bien, O de- dice o de la Pineda. fiesta, de la vamos fiesta. a hablar Dice, si se porta bien, dice Pineda. Vamos a hablar acerca del distrito capital. Es Así coincidental. Aquí está el Ah, licenciado Ernesto Cedeño. bueno. Acuérdense que el alcalde quería aumentar los impuestos, eso lo echaron para atrás en la corte. Vamos a hablar de ese Exacto. tema, ya regresamos. Ya volvemos. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Oye, me están diciendo que esto de Carlos Pérez Herrera dice que es mucho más profundo. Dice que esto tiene que ver es con Con Martín. Martín Torrijos. No sé si ustedes han escuchado algo de eso, pero dice que tiene que ver con Martín Torrijos. Dicen las buenas lenguas. Dice, me están escribiendo eso, yo no sé. Ajá, qué dice será. la buena lengua que fue que se reunió con Martín Torrijos y entonces Sí. Porque es que eso es molestó a raro. don Mire, Gaby. es raro cuando hay un candidato a diputado por el PRD, eso no funciona como en otros partidos políticos. O sea, ser un candidato a diputado en el PRD es otra historia. O sea, si fuera de otro partido político, menos mal, como el caso que yo planteé de Sammy Sandoval allá en Veraguas. El caso del PRD es diferente, por eso es que me pareció extraño, pero no sé si a lo mejor tendrá algo que ver con que Con esa reunioncita. esa dice que hubo una reunión con Martín Torrijos y después no se disgustaron y después entonces tuvieron que bajarlo.
Cuidado pues con eso. Y que tuvieron que bajarlo. Pensamos. Dicen. Es que mira, algo también puede estar pasando acá en el Distrito Capital. Todavía el PRD no ha definido quién va a ser su candidato en el Distrito Capital. Eso también es delicado. Y hablamos de este tema porque casualmente es el alcalde del Distrito Capital el que ordenó unos aumentos de impuestos, que pasaron, por cierto, ustedes recuerdan, de una forma como ellos trataron de meterlo de manera, tú sabes, subrepticia por allí, un camarón, un golazo, al final el golazo no prosperó. Eso llegó hasta el punto de que provocó la renuncia de la vicealcaldesa Judy Meana. Recordemos hasta dónde llegó este tema de los impuestos municipales, porque no le habían dicho primero nada. salió a decir que sí, después que no, después que sí, y al final quedó en el medio de la discusión y terminó renunciando la vicealcaldesa. Pero el que sí lo llevó hasta el final fue el licenciado Ernesto Cedeño, que nos acompañó esta mañana. Él llevó este caso hasta la Corte, y la Corte al final, tengo entendido, licenciado, que dijo que esto no era legal. Bueno, buenos días, bendiciones, Panamá, en Dios hay esperanza. La Corte Suprema de Justicia se compadeció de la posición que yo presenté de que era ilegal. Lo que sucede, bueno, yo presenté la acción por varias infracciones, pero lo que se descubrió, claro, al acceder a la primera, no se profundizó en las otras posiciones que estaba presentando. En un acuerdo, y eso quedó evidenciado, que tenía que hablar sobre aspectos de moratoria de los contribuyentes por los efectos de la COVID, se introdujeron algunos artículos que tenían que ver de modificación de la tabla tributaria. Eso iba a tener un efecto de cascada. Evidentemente, si tú aumentas los impuestos a los contribuyentes, a los empresarios, lógicamente por efecto de dominó, va a afectar no tan solamente a los ciudadanos de la comuna capitalina, inclusive a las personas que pudieran tratar de llevar su producto al interior, y por efecto cascada no ibas a afectar a todos. Yo pedí prima facie, es decir, en primera instancia, la suspensión inmediata de los efectos de ese aumento tributario inconsulto. La Corte Suprema de Justicia accedió a lo pedido, pero no se haya fallado en el fondo, sino hasta el 2 de los corrientes, que el Pleno de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo determinó de que se había violado una indebida motivación. Es decir, tú no puedes, sin justificación alguna, introducir en un punto de un acuerdo que tiene que para solvencia, apoyo tributario a algunos contribuyentes, una serie de modificación tabla que iba a afectar a todos los contribuyentes. Y en el periodo de prueba, porque no tan solamente se suspendió, porque yo estoy claro que la suspensión era provisional, pasaba un periodo de prueba. Yo pedí los testimonios, llevé los testimonios, o sea, las personas que comparecieran, fueron 4 testigos que en el periodo de prueba yo pedí que se evacuaran los testimonios, y en efecto fue Marcela Galindo, a la sazón. La expresidenta de la Cámara de Comercio. De la Cámara de Comercio, el presidente de la PEDE, lógicamente porque lo que yo quería que la Corte Suprema de Justicia tuviera claro que eso no fue consulto y que iba a afectar a la población. En efecto, en el interrogatorio ellos corroboraron la teoría, que no fueron consultados, que iban a afectar una modificación a los cánones tributarios, iba a afectar, y también a 2 representantes de corregimiento, al de Don Bosco, Willy Bermúdez, y al de Bellavista. Y lógicamente ellos corroboraron, y así lo hizo saber la Sala Tercera de la Contencioso Administrativo, de que cuando hay modificaciones en los cánones tributarios, eso es una comisión especial de Hacienda en el Consejo Municipal, y eso ni siquiera fue. Lo importante, los señores representantes de corregimiento de todo el país, usted no puede, ahora que estamos en un tris o antes, previo a unas elecciones, tratar de ver cómo hace modificaciones tributarias sin consultar con el ciudadano. Entonces, eso es importante, porque así como hubo ese fallo unánime en la Sala Tercera de los Contenciosos Administrativos, que le da un respiro a los ciudadanos, porque iba a aumentar, por supuesto, la canasta básica, etcétera, etcétera, usted también tiene que comprender que usted no puede saltarse olímpicamente en normas jurídicas que obligan a la consulta, por ejemplo, la ley de transparencia, la misma ley de descentralización, que obliga a la consulta, y en el mismo régimen municipal, tú tienes que previamente permitirle a los representantes abordar los temas, aclarar conceptos, antes que tú modifiques todo lo que es los aspectos tributarios. Eso fue un fallo de la Sala Tercera, y espero que en las otras decisiones que tome la Sala Tercera, que tiene que ver con aumentos municipales, fallen como corresponde. Yo también tengo una demanda que presenté por un aumento de arrendamiento y cánones tributarios en el distrito de Chame,
he pedido la suspensión provisional de Que más o menos va en esa misma línea. y hay, Chávez. un proyecto en lectura. Yo no sé porque yo no tengo ninguna influencia en la Corte Suprema de Justicia. Yo sé lo que aparece en el sistema. Lo que pasa es que los abogados y todo ciudadano, si usted accede al órgano judicial, ahí le dan todos los casos. Se busca abogado Ernesto, se dan todos los casos que tengo en... ¿Cuántos tiene? Tengo algunos. Algunos bastantes. Tengo algunos. Es el único abogado que presenta cosas. Es algunos. Mira, yo tengo... No es el único, pero sí es uno de Pero los que es más 21 presenta. único, pues. Sí, Mira, claro. Yo tengo 30 y No, me gradué. te digo, Hay muy Ernesto pocos. Cedeño y sí hay Hay otros, varios. sí hay Roberto varios Ruiz Díaz es otro, Ah, sí. por ejemplo. Hay varios. hay Pero varios. digo, por cada 10 que presenta Ernesto Cedeño, los demás Claro, presentan eso medio. también es Bueno, real. entonces, por eso es, es uno de los que más Yo presenta. Sí. desde que me gradué en el 88, yo fui el abogado que demandé por inconstitucional la anulación de las elecciones. La Corte no, cuando ganó Guillermo Endara, la Corte no me dio la razón de que yo tengo el título y yo hay que ejercer su papel Claro. ciudadano, indistintamente de la presión de que hablo. Mira, si tú caminas honestamente, puedes decir, no hay techo de vidrio. Claro, hermano. exactamente. A mí no me Ni pueden- tampoco interés político, Interés- ni doble agenda. Que es me van verdad. a buscar que ando Pero con acuérdate otra. que él recogió firma para candidato presidencial. Está bien, Sí, y adivina y- qué. Y después salió Y de después, eso. se bajó. un Se asunto, bajó. un asunto es que uno lo hace por un interés, no, yo lo hago ciudadanamente. Entonces yo creo No, y esa recolecta de firmas la hizo por la buena, porque no le metió inversión de Sí, yo me publicidad acuerdo, ni yo me nada acuerdo. de eso. No, no. Usted mismo estaba recogiendo su firma, lo veíamos en la calle. Sí. Claro. Sí. y que yo no voy a hipotecar mi Claro. casa para eso. Así que eso que me dice Exactamente. que eso y que apoyo de que... Y una pregunta, eso- con tantas denuncias que usted presenta, ¿de qué vive? yo soy abogado, yo tengo clientes, yo vivo de... Si tú vas a mi oficina, yo vivo... yo soy abogado. Dictas seminarios. Cuando se da la oportunidad, No. pero yo soy abogado. Oye, Caso penal, caso Pero de civil, esa Pero denuncia no es que tiene- vive, O ¿ah? sea, no. No vive eso. No, Por eso no, pregunto, no. por eso Eso es pregunto. de Eso es oficio. ad honorem. Eso es Eso hago honores. ad hoc. Entonces yo trato... Pro bono. Yo trato de ajustar. Pro bono y no digital. Los bonos, ¿cómo Bueno, se llama? Bono bueno. solidario, pro bono y no Oiga, solidario. Porque Doctor Cedeño. normalmente van esas denuncias en Clara. contra del poder. Sí. Siempre Clara, va en contra del Clara. poder. Doctor Cedeño, para hacer un poquito de docencia, porque siempre es bueno aprovechar la oportunidad para hacer docencia, en este caso, como todas las demandas de inconstitucionalidad, se le corre traslado para que emita su opinión al Ministerio Público. En este caso le tocó al procurador de la administración. Esa es una opinión que no es vinculante. Exacto, sí. ¿No? No, es tan no vinculante que el procurador, en su opinión, dijo que no se accediera a las pretensiones del Ah, sí, demandante, sí, sí, sí. del Correcto. activador constitucional. Pero la Corte decidió en contra. Exactamente. Así, eso es en la sala tercera. A mí me sorprendió porque podía defender el acto en la vista fiscal del señor procurador de la administración, pero él tiene su teoría del caso y yo tengo la mía. Entonces, pues. la mía fue la que privó. Los testigos, pues, se ajustaron a la realidad y, lógicamente, la sala tercera, ante esas evidencias, accedió a la pedido. Yo creo que es importante y yo creo que hay mucho, a veces, desánimo. ¿Qué yo voy a hacer? ¿Qué voy a accionar? Porque se van a cuadrar con un punto. Mira, el hubiera no existe. Yo creo que usted como ciudadano debe acceder a los organismos, a las instituciones y hacer valer sus derechos. A veces se te escuchará de una manera, a veces de otra, pero yo creo que el ciudadano panameño, y se lo digo yo, que de que tengo título, trato de hacerlo, hay que tocar las puertas, hay que ejercer su papel y sobre todo velar por el beneficio ciudadano, por el beneficio familiar, porque no puede ser que uno como ciudadano piensa se están fumigando el erario y usted no hace absolutamente nada que lo haga otra, porque esa es la clásica. A mí me llegan cualquier cantidad de gente, oye, que tengo un problema, o sea, yo no soy defensor del pueblo, yo no vivo de presentar acciones, yo tengo que ver cómo hago para subsistir de mis casos y conforme al tiempo, entonces yo trato de ajustar qué es lo que ciudadanamente uno puede determinar. Pero yo sé que aquí cualquier cantidad, yo le digo, usted puede presentar la acción, vaya a tal lugar, usted no requiere abogado para presentar una denuncia, yo trato de orientarlo porque yo no puedo tratar de accionar con todos los problemas comunitarios que existen aquí en la República de Panamá, pero lo que yo sí estoy claro, que como ciudadano, en base al artículo 41 de la Constitución, uno puede pedir, solicitar, denunciar, querellar, y los funcionarios tienen la obligación de responder. Viendo el texto puntual de su demanda, veo que usted cita aquí al actual representante de Bellavista, el ¿Cómo no? licenciado Ricardo Domínguez, ¿Cómo no? que muy claramente nos dijo, y dijo ante Cuarto Poder y otros medios de comunicación, que esto no había sido consulto. Así es. Esto no pasó por la Comisión de Hacienda
y en este caso, pues no fue tampoco, no estuvo ni siquiera en el orden del día, y el título, cuando lo incluyeron, ni siquiera se refería específicamente al tema del aumento de impuestos. Bueno, Y lo mismo dijo el representante Bermúdez. de Don Bosco. Y yo debo agradecer porque, mira, yo ni siquiera motivé para que los 4 fueran. Yo hice lo que está en el derecho, pedí que por secretaría de la Sala Tercera se lo citara, porque hay una norma. Mira, cuando tú aduces un testigo, tú tienes que hacerlo llegar. Sí. Pero hay una norma jurídica que permite la posibilidad de que sea la Sala Tercera, y eso es Que una los llame. que los llame, y la Sala Tercera citó a los 4 que yo había pedido. Yo presentaste un cuestionario, porque es un asunto bien formal la Sala Tercera, no es que tú llames y bueno, yo presenté un cuestionario, inclusive el sustanciador me avaló unas preguntas y otras no, excelente, pero las que yo quería se planteó, y qué bueno que fueron, porque no tan solamente el discurso, porque yo también escuché el discurso de Marcela Galindo, a la PD, que iban los medios que estaban en contra, pero lo importante es que tuvieron la diligencia y la oportunidad del país de acudir a la Sala Tercera a deponer igualmente los 2 representantes, Domínguez y Domínguez, que fueron el día que la Corte Suprema lo citó, y el cuestionario que yo les presenté lo evacuaron, y en base a eso, que fue un insumo adecuado dentro del proceso, se falló declarando nulo. Entonces, es importante. ¿Qué pasa con gente que pagó impuestos en este tiempo? Bueno, yo también, y vale la pregunta, Flomirachi Ángel, porque en ese ínterin yo pedí una solicitud que se condenara en desacato. No se accedió a mi condena por desacato, porque la Sala Tercera dice, mira, lo que nosotros hemos corroborado, porque por supuesto, cuando yo pedí que dieran un informe, un asunto es cuando la Sala Tercera suspendió y eso siguieron cobrando impuestos. Entonces ahí las pruebas que yo también pedí, pruebas de informe, etcétera, y se pudo corroborar que una vez suspendida la Sala Tercera hubo cobro, pero en el mismo proceso se determinó que iba a haber una especie de reversión. Es decir, y la Corte dice, a lo que nosotros nos interesa en el desacato es que se haya acatado lo que nosotros dijimos, y en efecto, aunque hubo un destiempo en cuanto a la ejecución de la suspensión, pero hubo una especie, conforme está en el proceso, de reversión de los dineros. Y tengo que ser claro y tengo que ser, porque lo mismo pasó cuando yo demandé por ilegal unas tasas ilegales que estaba el alcalde Fábrega, que empezaba con su equipo a poner multas a malos estacionados cuando eso era una función de la ATT, y empezaban a transar a la gente sí. con multas. Yo le tengo que decir claro, desde el punto de vista jurídico, es los impuestos que se cobraron antes de la suspensión, jurídicamente dentro del plano de la legalidad, y no hay una obligación de revertirlo, salvo que haya buena disposición del alcalde Fábrega y su equipo de hacer un ajuste. Pero los impuestos que se cobraron después que la Corte Suprema de Justicia suspendiera provisionalmente la demanda, eso se tiene que revertir. Aquí lo que entiendo es que no se cumplió con el debido proceso por parte del alcalde. No, y no eso se que quede, yo creo que queda de manifiesto no solamente con el Distrito Capital, sino otros municipios y Así alcaldías mismo. en el interior. Sí. Porque aquí lo que decía Guillermo Willy Bermúdez, el representante de Don Bosco, es que el uso y costumbre es que se lleva a la Comisión de Hacienda, se aprueba en la Comisión de Hacienda y después pasa al Consejo para aprobación, donde se debate. Este acuerdo no pasó ni tuvo ese procedimiento. Así Ahí es. está la clave Ahí está del la problema, clave. y ese fue el error. Y tengo que agradecer a los Fue dos el error. representantes que accedieron. Mira, tú puedes citar, algunos no van, pero ellos fueron consecuentes con su discurso, porque por supuesto yo lo cité porque vi Claro. la teoría, porque Claro. yo soy el abogado demandante, yo no voy a citar a los otros que apoyaron. Por supuesto, eso es así. Entonces fueron consecuentes con su discurso, estos dos representantes, Bermúdez y Domínguez, como también la otrora presidenta de la Cámara de Comercio, que fue, aunque había salido del cargo, fue y respondió igualmente el presidente actual de APD. Entonces, en base a esa teoría, me parece que fundamentaron No, a la Sala Tercera. ¿Y qué cosa? ilegal. Porque obviamente el PRD controla el Consejo Municipal, controla la Comisión de Hacienda. ¿Por qué el alcalde no cumplió con el debido proceso? ¿Por qué, Flor? Porque no está haciendo las Porque la cosas bien. impunidad los empodera. Porque lo no que está siempre haciendo hemos las dicho. cosas bien, de eso vamos a hablar Claro, después ellos del piensan, cambio. no importa, yo lo paso, yo tengo control aquí, pero mira ahora la Corte lo que le metió el frenazo Y y, por- le dañó todo, porque esto lo hizo en año preelectoral, porque eso él quería que Claro entrara en que sí. vigencia ahora, Sí. y ahora no va a poder hacerlo en año electoral, mucho menos. Por eso que hay que hacerlo. Usted debe motivarse, no se desanime. Uno hubiera pensando, yo no voy a hacer nada porque viene la planadora. No.
¿no? Mira, hay logros. Con todo y aplanador, lo aplanaron. Vamos al cambio y regresamos con el doctor Ernesto Cedeño para seguir comentando si el alcalde está haciendo las cosas bien o se está portando bien, como dijo Pineda. Como para que califique nuevamente. ¿Hubo reunión o no hubo reunión con Martito Reyes? Dice Carlos Pérez Herrera que él no se ha ni visto con ese sujeto. Bueno, entonces no fue la causa, pues. Fue otra causa. Bueno, pero eso es lo que dice. Eso es lo que dicen. Sí, pero bueno. Que va a No decir que sabemos. sí, es verdad, me reuní y el otro se molestó. Sí, niégalo Cuando rotundamente. todavía le tiene que dar la Niégalo reserva rotundamente. de la candidatura a representante. Favor, oye. Sí, Bueno. claro. Oiga, Bueno. doctor Cedeño, la de Chame, ¿cómo ve usted las posibilidades? Porque eso también sorprendió a mucha gente, que es grabarle con 10% de impuestos a las personas que alquilan sus residencias de playa para fines de semana. Pero, y lo importante dirá, ay, que ellos tienen plata. El hecho no es que usted cree que alguien tiene. Hay personas que viven de la subsistencia por los arriendos. Aunque tuvieran, es que Aunque- las leyes no se deciden de quién tiene Ah, plata y Y, quién no. y de hombre. manera discriminatoria. Entonces yo creo que, claro, fundamentos similares, yo después de analizar, y bueno, aquí yo veo que nadie demanda, nadie acciona, pero si eso es algo que yo veo una ilegalidad, después, porque yo esperé que pasaran varios días para ver si alguien se animaba a accionar algún gremio. Bueno, yo lo hice por un asunto de justicia, pedir la suspensión. Por internet leí que hay un proyecto en lectura y hace semanas yo espero, porque eso el proyecto de lectura en la sala tercera, después que el sustanciador, que es la magistrada Chen, la pasa a los otros dos magistrados, Seraíce y Vázquez, si ellos están de acuerdo, entonces pasan el proceso en firma. Yo estoy esperando para ver qué es lo que va a decir la sala tercera en base a eso, pero lo importante es, ciudadano, donde usted está. Si usted es vecino de un circuito, un distrito, una circuncisión, usted no puede dejarse apachurrar. Ahora, pero en golpear. Chame sí se cumplió con el debido proceso. Tampoco igual. Se cumplió En los igual. análisis que Te yo lo vi, digo. en los que yo hice en las investigaciones, se violentaron los procedimientos. Aquí nadie fue consultada. Claro. Nadie fue consultada. Entonces, y ahora que estamos en el último año, que alguien le llama el tiempo de Hidalgo, el año de Hidalgo. Exacto. Entonces uno tiene... Mira, a mí en estos días mi esposa, Ernesto, no vas a hacer nada. Cuando vi que se aumentaron los impuestos, vamos a quedar, porque mi esposa, yo no iba a hacer absolutamente nada con ese aumento de presupuesto, pero mi esposa, por tu hijo, me empezó a tirar una lírica esa muy clásica de las mujeres, por tu hijo, vamos a quedar con Argentina. O sea, yo empecé Ajá. y le pedí al ella lo incita. procurador, pues yo ¿qué voy a pasar? ¿Qué voy a hacer? Que no vi una norma que me motivaba a meter preso al ministro de Hacienda, pero sí pedí al procurador de la administración, yo quiero que usted le exija rendición de cuentas al señor ministro de Economía y Finanzas, porque esto que es, ya lo hizo, ya fui a la Procuraduría y voy a analizar esa respuesta y la voy a cotejar, y se lo digo como Ernesto Cedeño Alvarado es, yo la voy a cotejar con el próximo gobierno, que va a llegar donde yo descubra como ciudadano que fue un invento este aumento y que se aumentó este presupuesto para despilfarrar no tan solamente lo que disiparon el haber, sino los que participaron en ese presupuesto. Va a tener que afrontar un proceso penal. Nosotros no podemos estar en riesgo como ciudadanos que podamos quedar como otras naciones donde no se administró adecuadamente los bienes del Estado. A veces uno ve fiestas como aquello de que una institución, autoridad de descentralización, donde hay 11 abogados y nombra a uno para que defienda. Un externo. Sí. Contrata a un externo por $190,000. Eso pasa. ¿Qué hice yo? Procurador, investigue. Ahí tiene otra acción. Oiga, No puede para una ser. cosa que es es responder rutinaria. Es de cualquier rutinaria. institución y obligatoria por ley. O sea, si tú además. tienes 11 abogados y Sí, no si las fuera un caso capacitado, en especial. Sí, un litigio, tú qué tienes sé yo, 11 abogados. En y materia esos abogados penal, pues no contrata a un pueden penalista. no pueden- pero un informe de conducta, es decir, Sí, no. Tú requieres otro, no, 190,000, a mí me parece, Ernesto Cedeño, un despilfarro, eso también está en la Procuraduría. Así como presenté, y como yo estoy en desacuerdo, donde hay relacionistas públicas, se contrata un foráneo Sí, eso no para tiene- entonces, Eso ¿para es qué tal? impresentable. Entonces, tú Sí. no puedes en este tiempo tirarle salve a la gente así, ¿no? Tampoco así, donde hay gente que se está comiendo un cable. Bueno, te contrato aquí porque tú me apoyas. Claro. Te contrato, aquí, una consultoría particular de 200,000 y tiene 14 abogados nombrados. Sí, no, tampoco no, así. sí. Entonces, Impresentable. Yo creo que uno tiene que accionar. Yo sé que claro que hay desánimo, que no va a pasar nada. Mire, la Corte sí pasó. Sí pasó en la ¿Qué corte. pasó? Sí. Entonces, hay cosas que pasan. Fui a la ANTAI
Antay, ese auxilio económico, ¿cómo se nos están riendo? Antay dice, no hay responsable, pero tiró 13 páginas y le dijo al director IFARU, usted tiene que hacer un procedimiento, eso tiene que ser público, los beneficiarios. Y ante esas 13 páginas, IFARU se rió. ¿Y qué hizo yo? Ah, no, pero tampoco así que me van a sacar la lengua, procurador. Aquí está la respuesta del Antay, con el auxilio económico, dice que tienen que publicarse los beneficiarios, etcétera, etcétera, que tiene que modificar. IFARU no ha hecho nada. ¿Qué va a hacer usted? Está en la Procuraduría de Administración. O sea, si el Antay dice que el IFARU tiene que hacer ajustes, hacer procedimientos, 13 páginas que las tengo yo, claro, dijo que no había responsable. Bueno, como que no hay responsable y tuve falencia, pero ¿qué importa? Pero no se implementaron. Pero es la presión algo tiene ciudadana. es la plata de nosotros, hermano. O sea, hay que ejercer hay la ciudadanía. Dinero, entonces no vamos a quedar que se ríen, que se los fugimen para ver. Ese es el Si ejemplo. viene otro, si viene otro gobierno, que no sé quién va a llegar, y si tiene buena voluntad de no robarse la plata o administrar adecuadamente los fondos, lo va a quedar bien, y usted es ciudadano. Listo. Muchas gracias, doctor Cedeño. Hay que ejercer la ciudadanía. Esa es la diferencia entre democracia y dictadura. La ciudadanía. Ejercida como lo hace el doctor Cedeño. Pero bien pretty. Muchas gracias. No, muchas gracias. Bueno, si usted sigue en Telemetro Radio, continúa con El Brunch, y en RPC Televisión habla ahora con el profesor José Escobar y Delia Muñoz. Hasta el lunes.